Hola, buenas tardes. Dios les bendiga, les guarde y que estén teniendo una buena semana. La jornada de hoy o el capítulo de hoy quiero predicarles el siguiente tema sobre lo que el Señor Jesucristo, uno de los temas que el Señor Jesucristo condenó severamente y que pasó en su tiempo cuando Él estuvo aquí en la tierra y que hoy sigue pasando hoy en día en la actualidad y seguirá hasta el final de los tiempos. Y es lo que Él condenó contra la religión, contra los falsos maestros, los falsos pastores y la gente religiosa. El Señor Jesucristo, Él era santo, él era, mejor dicho, y es santo, pero Él no soportaba a la gente mentirosa, la gente que decía una cosa y luego con sus hechos o en su corazón había otra cosa. Eh, Dios quiere, a través de su Hijo amado Jesucristo, que el pueblo, su pueblo, tengan una vida rica en bendiciones, una vida espiritual plena, una vida llena de cosas edificantes para su iglesia, para los demás y para una nación y para un pueblo entero. Pero el Señor Jesucristo condenó severamente la religiosidad porque, entre otras cosas, las religiones, en vez de acercar a Dios, separa a mucha gente de Dios. Por ejemplo, hoy en día, un ejemplo de tantos, en la Iglesia Católica, y con mucho respeto me dirijo a ellos, en las iglesias católicas enseñan que si tú te arrodillas ante una estatua, una estatua así, que hay tantas en las iglesias católicas, pues tú estás adorando a Dios, cuando eso es mentira. Y la misma palabra de Dios lo dice. Mucha gente ignora esto y tiene que saberlo, pero cuando tú vas a un templo católico romano y te arrodillas y oras un Padre Nuestro, yo que sé, un Ave María como ellos dicen, y oran a esa estatua, o a la Virgen María esa estatua, o al Cristo crucificado en la cruz ahí en una estatua de madera o de bronce, lo que tú quieras decirle, están adorando al mismo demonio. Y mucha gente no lo sabe. Y eso te trae problemas de muchos tipos, problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares, problemas personales, una cantidad infinita de problemas que tú no te puedes ni imaginar. Entonces, una de las cosas que también el Señor Jesucristo dice en su palabra es que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Cuál es uno de los mayores errores y fracasos tanto en el pueblo cristiano como en la gente misma que no cree? Es que no estudian la Biblia. Es así de sencillo. No leen la Biblia. Leen cualquier libro de información, o un libro de revistas de chismes, o un libro de revistas de cocina, un libro de coches, de motos o de aviones, lo que sea, pero no leen la palabra de Dios. Y yo doy este mensaje porque quiero que la gente entienda que solamente leyendo la Biblia es cuando tú te puedes ahorrar muchos problemas y encima traes bendiciones espirituales ricas a tu casa, a tu familia, a tu trabajo, a tu círculo de amigos, a tu ciudad, a tu pueblo, a tu nación. Y Dios bendice a la gente que se entrega a su palabra, que le sigue con cariño y le sigue así con ese amor, con ese afecto y esa educación y ese respeto que el Señor Jesucristo se merece y Él pide, porque Él es santo y Él es bueno y Él nos bendice cada día con sus bendiciones espirituales sobrenaturales. Hoy quiero compartiros sobre este tema del Señor Jesucristo y la religiosidad en los siguientes versículos. Vamos a leer primero San Mateo 23, versículos del 1 hasta el 12. Y vamos a leer así. Dice así: el pecado de los fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan, que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos
y aman los primeros asientos en las casas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no creáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oiga pues lo que dice aquí en el último verso, del versículo 12, lo que dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquier pastor, también lo digo con esto muy claro respeto y con mucha educación y con dignidad lo digo, cualquier pastor, así sea de una iglesia evangélica, que va con una Biblia cargada en su brazo y va diciendo a todo el mundo: tú eres pecador y te vas a ir al abismo, y no tienes cariño por esas ovejas que estás pastoreando, o afecto por esas personas que buscan ansiadamente la palabra de Dios con necesidad y con abundancia, pues déjame decirte que el Señor Jesucristo está airado contra ese tipo de pastores, porque ni entran ellos al cielo ni están dejando entrar a nadie. Tristemente yo me he encontrado en muchas iglesias de ese tipo, donde es que da miedo ir a esas congregaciones donde ves un pastor que vas con una Biblia debajo del brazo y lo único que quieres es salir corriendo, porque el Señor Jesucristo dice lo siguiente en su palabra también. En Isaías 65:5 dice lo siguiente, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. El Señor Jesucristo está airado contra esas personas religiosas, con esas personas hipócritas, con esas personas que ni dejan entrar al reino de Dios a los que están entrando, ni entran ellos, desde luego. Y desde luego Dios condena esa religiosidad. Dios quiere que tú vayas con cariño y enseñes con amor y con respeto y con educación a la gente que se está perdiendo sus delitos y pecados. Pero lo que tú no puedes hacer es que una persona venga a tu congregación y en vez de animarlo, antes lo termines de dar el tiro de gracia, como dicen en México. Eso no puede ser. No puede ser. Dios quiere que extiendes tu mano con amor, con cariño, con respeto, y que le des ayuda a esa persona que está tan necesitada de la palabra de Dios. Porque hoy en día tanta gente y tantas naciones no quieren saber nada de la Biblia ni la palabra de Dios, porque la religiosidad ha hecho mucho daño a la palabra del Señor Jesucristo. Mucha gente, por la religión, es que no quiere ir a las iglesias, o no quieren congregarse, o no quieren compartir momentos del Señor con las otras personas. ¿Por qué? Porque al ver un tipo de espectáculo tan lamentable en tanto las iglesias evangélicas como en las iglesias católicas, pues dirá la gente: ¿para qué vamos a ir allá si es que antes de sentirnos bien, antes nos sentimos que es que queremos estar en cualquier sitio menos allí, porque nos dicen cosas que no ayudan y encima es que se ven? Un pastor que está condenando: tú, ¿qué haces esto? ¿Qué haces lo otro? Y yo soy más santo que tú. Son fuego que arden todo el día delante del Señor. Entonces tienes que extenderle la mano a cada persona con humildad, con cariño, con respeto, como el mismo Señor Jesucristo lo hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Déjame matizarlos en este apartado lo siguiente, lo que dice en San Mateo 23:13 sobre este tema. Ay de vosotros, fariseos. Las palabras de Jesús en el capítulo 23 constituyen su más severa denuncia y van dirigidas contra los dirigentes religiosos y los falsos maestros que habían rechazado por lo menos una parte de la palabra de Dios y la habían reemplazado con sus propias ideas e interpretaciones. Versículos del 23 al 28 de Mateo 23. Y Mateo 15, versos 3, del 6 al 9, y Marcos 7, 6, 9. Apartado 1. Debe notarse el espíritu de Jesús. No es el espíritu tolerante, condescendiente y acomodaticio de alguien que no se interesa por la fidelidad a Dios y a su palabra. Cristo no fue un predicador débil que toleraba el pecado. Él se enojó con el mal. Compárase esto en Mateo 21, 12 al 17 y en Juan 2, del 13 al 16. Y denunció el pecado y la corrupción de los que ocupaban altas posiciones. En el versículo 23-25 de San Mateo 23. Y debido a que era fiel a su llamamiento, el llamamiento del Señor Jesucristo por nuestro Padre Celestial. Punto 2. El amor de Jesús por las escrituras inspiradas de su Padre, así como en su interés por los que eran destruidos por la distorsión de ellas. Véase esto en Mateo 15, 2, 3.
18, 6 al 7 y 23 del 13 y 15, era tan grande que hicieron que él, el Señor Jesucristo, empleara palabras como hipócritas, versículo 15, hijo del infierno, versículo 15 también, guías ciegos, versículo 16, insensatos, versículo 17, robo e injusticia, versículo 25, sepulcros blanqueados, versículo 27, inmundicia, versículo 27 también, llenos de iniquidad, el versículo 28, serpientes, generación de víboras, versículo 33, y asesinos, versículo 34. Esas palabras, aunque severas y condenatorias, las pronunció con un corazón, el Señor Jesucristo las pronunció con un corazón quebrantado, en el versículo 37. Aquel que murió por aquellos a quienes las dirigió, compárase también en Juan 3:16 y Romanos 5:6-8. Punto 3. Jesús describe el carácter de los predicadores y maestros falsos como el de ministros que procuran ser populares e importantes y ser vistos por los hombres, en versículo 5 de Mateo 23. Les encantan los honores, versículo 6, y los títulos, versículo 7. Y les cierran la puerta del cielo a la gente con su evangelio torcido, versículo 13. Son religiosos profesionales que parecen espirituales y piadosos, que en realidad son injustos, versículos 14 y 25 al 27 del 23. Esta gente, estos pastores que aparentan ser muy tolerantes, muy piadosos, pero que en realidad son lobos vestidos de ovejas. Son pastores avariciosos, son pastores egoístas, llenos de fornicación, que se suben a un púlpito y piensan que están hablando de lo más espiritual, cuando sus corazones por detrás, fuera del púlpito, cuando se van a sus casas, se van a hacer su vida privada, están llenos de fornicación, llenos de inmundicia, llenos de inmoralidad, llenos de envidias, de avaricia. Esos son un fuego que arden todo el día delante de sus ojos, dice el Señor Jesucristo en Isaías 65:5. Y Dios condena a esa gente, los condena porque están perdiendo las ovejas que el Señor Jesucristo ganó con su sangre en esa cruz del Calvario. Y lo van a pagar caro, ¿eh? Aquí ningún malvado piensa que le va a salir gratis la maldad que hace el prójimo, y más con las ovejas de Dios, que son ovejas sagradas, son ovejas santas que el Señor compró con su sangre. Él se las va a cobrar, y con intereses además. El punto 4 dice lo siguiente: la Biblia les ordena a los creyentes que se cuiden de esos dirigentes religiosos. Mateo 7:15 y 24:11 de Mateo, que los consideran incrédulos. Véase esto en Gálatas 1:9. Y se niegan a respaldar su ministerio o tener comunión con ellos. Segunda de Juan 9:11. Punto 5. Los miembros de la iglesia que en nombre del amor, de la tolerancia o de la unidad se niegan a manifestar el espíritu y la actitud de Jesucristo hacia los que tuercen la enseñanza original de Cristo y las Escrituras. Mateo 7:15, Gálatas 1:6-7 y 2 de Juan 9, participan de las obras malas de los profetas y maestros falsos. Segunda de Juan 10:11. Déjame decirte que el Señor Jesucristo también dice en su palabra que por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Detalles, palabras, gestos, miradas, comportamientos, opiniones de terceras personas que miran a esas personas, que estudian a esas personas. Y déjame decirte que el mismo Espíritu Santo del Señor Jesucristo te guiará entendimiento a quién te está diciendo mentiras y quién te está diciendo la verdad. Y déjame decirte que si tú estás en una iglesia donde se está predicando un evangelio torcido, sal de esa iglesia, pídele al Señor Jesucristo una oración que te guíe, que te fortalezca y que te ayude a congregarte en una iglesia donde enseñen la misma palabra de Dios. No un evangelio torcido, sino la misma palabra de Dios, que es la Biblia misma, que es el Señor Jesucristo, aquí hablando en su escritura. Pídele ayuda a Él en oración, que te dé entendimiento y sabiduría e inteligencia en abundancia, para que tengas mucho discernimiento sobre esto, porque insisto, como tú te dejes guiar por estos falsos religiosos y estos falsos pastores y maestros, te puedes meter en problemas y muy serios. Ten cuidado, Dios te extiende tu mano cada día, pero tienes que buscarle cada día en oración y en su palabra. Léase así sea 5 versículos, 3 versículos, si es posible, lo máximo de la palabra de Dios cada día, pero nunca te dejes de alimentar de la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios.
y también al mismo tiempo es el agua del Espíritu. La palabra de Dios es pan y agua a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra salud, a nuestros pensamientos, a nuestra vida, a nuestro ser. Y déjame decirte que Dios te ama y Dios quiere darte una vida rica, en abundancia, en paz y en alegría, pero también quiere que tú te entregues cada día más a Él y lo busques y te apartes de esas iglesias donde en vez de hacerte bien te están haciendo mal. Este es el breve mensaje que quiero dar en el día de hoy. Que Dios te bendiga, te guarde y que pases una muy buena semana. Que el Señor te bendiga, que estén bien.